Buenos días, hermanitos. Hoy estamos de celebración. Hoy es un día de celebración. Se celebra el Día de la Madre. Por supuesto que no celebramos solamente el día de hoy, sino todos los días. Todos los días tenemos que estar recordando la importancia de nuestra madre y amarla todos los días. Sin embargo, una vez al año, por lo menos una vez al año, nos damos el tiempito de viajar hasta donde está ella, nos damos el tiempito de acompañarla un momento, hacerle pasar un momento especial. Durante el día a día nosotros estamos trabajando, estamos a veces separados, distantes, en fin, el ajetreo de la vida nos separa un tanto y podemos estar llamándola por teléfono, estar pendientes de sus cositas, pero no es lo mismo que viajar y estar a su lado. Entonces, el día de hoy es un día especial. En ese sentido es que decimos día de celebración. Veamos qué nos dice nuestro Señor con respecto a la madre. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muchas gracias. La historia de la madre empieza cuando se une a una pareja. Ya sabemos nosotros que Dios creó al hombre como una compañera. Y esa compañera tenía que acompañarlo en toda la gestión, en toda la tarea aquí en la tierra. Y dice acá que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su pareja, a su mujer, y los dos serán uno solo. Una sola carne, una sola mente, un solo espíritu. Y es en ese momento cuando comienzan ambos dos a gestar, a comenzar a iniciar, a generar lo que es un padre y lo que es una madre. Fruto de esta unión de la pareja vendrá la concepción, en el cual nace un nuevo ser y por lo tanto a partir de ese momento tenemos nosotros papá y mamá. Aquí comienza la tarea de la madre, desde la concepción. La tarea de la madre no empieza cuando nació el bebé. No, 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 no. Apenas concibe un ser en su vientre, en ese momento comienza a ser madre. Es más, yo recuerdo mucho a una hermanita que más o menos unos 6 meses antes, o tal vez un poco más, de salir en estado, nos comentaba a nosotros, sus amigos, y nos decía, yo voy a tener un hijo, así que tengo que preparar mi cuerpo para que esté bien, para que nazca bien. Y comenzó a comer más sano, comenzó a hacer ejercicio antes de concebir. Imagínense, en ese momento ella empezó a ser madre. Así que, con mayor razón, en el momento de la concepción, ya es una madre. ¿Correcto? Y tendrá que preocuparse, efectivamente, para que ese ser tenga un desarrollo óptimo dentro de su vida. Tendrá que hacer los ejercicios necesarios, tendrá que, de respiración especialmente, ¿no? Y tendrá que alimentarse de la mejor manera posible, de tal manera que ese ser se desarrolle en las mejores condiciones biológicas, físicas, ¿no? Muy bien, continuemos. Proverbios capítulo 1 versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios capítulo 6 versículo 20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Muchas gracias. Tenemos dos proverbios.
Como ustedes saben, los proverbios no son sino consejos sabios que nos da la Biblia. Acá tenemos dos consejos. En ambos casos se dice que la mamá es la que nos da la enseñanza, que nosotros no debemos alejarnos jamás de las enseñanzas de nuestra madre. El padre, en cambio, se ocupará, en primer lugar, de la instrucción y en segundo lugar, del mandamiento, de la ley. Con esto se está definiendo nítidamente el rol del padre y de la madre. ¿Cuál es el rol del papá? Bueno, por lo menos en esos tiempos, porque ahora obviamente todo ha cambiado. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento se señala que el rol de papá es instruir al hijo, a la hija, en las cosas del mundo, en las tareas del mundo. El papá tenía que instruirlo en lo que es, digamos, pues la agricultura, la carpintería, las cosas, digamos, laboriosas de la vida, a las cuales, sobre todo el hombre, si es que era hijo varón, tenía que enfrentarse más adelante. El arte de la guerra, ¿no? Todo eso tenía que instruirle papá. El conocimiento, digamos, de la agricultura, de la biología, de la química, de la física, de esos tiempos, por supuesto, ¿no? El conocimiento incipiente que había, pero esos conocimientos tenía que darle papá a su hijo, a su hija. En cambio, la madre era la encargada de la formación, papá de la instrucción, mamá de la educación. Mamá es la que inculcaba los valores, los principios al hijo, a la hija. El cómo uno debe de comportarse ante Dios y ante los hombres. Esa era la tarea de la madre. Hoy, en nuestra vida moderna, en la cual muchas veces la mamá es la que va a trabajar y el papá es el que se queda en casa, porque así se dan las circunstancias, o los dos van a trabajar, entonces los roles se han trastocado bastante. A raíz de eso, se le encargó a la escuela, para que la escuela se encargara de la instrucción. En la escuela lo preparara en las cosas de la carpintería, de la electricidad, el conocimiento de las ciencias, etcétera, etcétera. Y el hogar estaba a cargo aún de la formación de los hijos. Con el tiempo, como papá y mamá siguieron ajetreados en la vida cotidiana, como los dos tenían que trabajar y no estaban en ninguna hora del día, cuando venían a casa ya los niños estaban durmiendo, entonces, ¿qué formación le podían dar? Entonces los profesores, los maestros en la escuela asumieron ese rol. Ellos también se encargaban de formarte. Los maestros antiguos, los profesores antiguos, no solamente te daban el conocimiento de las ciencias, sino también te inculcaban valores de disciplina, de moral, de buenas formas, de educación, de respeto, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los tiempos actuales, también eso ha cambiado. Y en la actualidad, ni siquiera la escuela se encarga de esa parte. A las justas y con bastante deficiencia, te dan los conocimientos de las ciencias y de las artes. Y entonces, ¿quién está formando al ser humano? Tú trabajas, tu pareja también. Y entonces, ¿quién se encarga de formar? ¿Quién inculca los valores a tus hijos? ¿La empleada del hogar? ¿La abuelita? Si es la abuelita, todavía al menos la abuelita tiene sus valores y sus principios que trata de pasárselos al nietecito, a la nietecita. Pero si es una empleada común y corriente, una extraña, pues no se va a preocupar en absoluto de eso. A las justas cumplirá con las labores de la casa y ya. O tal vez le inculque sus propias ideas, más bien, que muchas veces no se condicen con las de Dios. Así que como vemos, la sobrecarga hoy en día de la responsabilidad que tiene la madre para con sus hijos es mayor. Continuamos. Proverbios capítulo 29, versículo 15. La vara y la represión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Muchas gracias.
cómo educar a los hijos. Si la madre es la encargada de la educación, de la formación de los hijos. Dice el proverbio, la vara, el látigo y la reprensión dan sabiduría. ¿Y cómo se ha trastocado completamente el mundo actual? Se ha prohibido terminantemente que ni siquiera le jales los cabellos a tu hijo. Fácilmente te acusan de violencia familiar o de cosas por el estilo. Hasta tortura. Así que papá y mamá ya no pueden reprender prácticamente a sus hijos. Porque si usas el látigo es tortura física. Y si lo reprendes, tortura mental. Lo estás psicoseando, lo estás traumando a tu hijo. O sea, tampoco le puedes llamar la atención. ¿Hacia dónde quieren que vayamos? ¿Hacia dónde se quiere que vaya el mundo? ¿Será esto una casualidad? ¿Será que defienden verdaderamente los derechos del niño? Porque claro, definitivamente que habían papás o mamás que pues exageraban la nota porque no amaban a sus hijos y de repente sí, les daban de palazos o de latigazos hasta lastimarlos, ¿no? Eso sí, también ha habido. Pero ese es el padre desnaturalizado, la madre desnaturalizada, la que no ama a sus hijos. Pero un padre, una madre que ama a su hijo, imposible que lo castigue hasta lastimarlo, hasta hacerle daño. Pero era muy importante la vara para corregir al hijo que no entendía. Porque siempre venía primero las sabias palabras de la mamá, que te decía, mira hijito, no hagas así, no te portes así. Las consecuencias de tus actos van a ser estas y estas, etc. Pero como muchas veces el hijo, la hija no entendía, entonces había que llamarle la atención, había que reprenderlo ya no aconsejarle, sino reprenderlo. Y fuertemente. Bueno, hijito, ¿te vas a portar bien o cómo van a hacer las cosas? Pero el niño o la niña o la señorita y el jovencito no entendían. Entonces muchas veces que había que recurrir a la vara. Y dice el proverbio que la vara da sabiduría. O sea, un latigazo no dañino, por supuesto, bien dado, pues corregía. ¿Y cuántas veces habremos escuchado de personas que dicen, yo soy un buen hombre gracias a que mi madre me corrigió? Yo soy lo que soy porque mi padre me puso en mi sitio. Si no, ¿dónde estaría yo? Si no, ¿qué sería yo? Pero ahora ya no se hace eso. Y entonces los niños, desde pequeñitos, casi desde bebés, hacen lo que quieren. Y con su berrinche te domina. Estás tú caminando con tu hijo por la calle, el niño quiere un juguetito, quiere alguna cosa o quiere comer algo, no sé. Y te dice, quiero, que no sé cuánto. No, hijito, que porque eso está sucio, que no sé qué, no puedo, no tengo dinero, algo. No, que yo quiero. Hijito, que no quiero, no. Y hace todo un escándalo delante toda la gente. ¡Ah! Se tira al suelo, patalea, se golpea la cabeza, ¿no? Y entonces mamá, papá, ya hijito, está bien. Y le compra o le da lo que no debe darle, porque por algo le estaba diciendo que no. Y entonces el niño se acostumbra desde tan pequeña edad a hacer lo que le da la gana, a conseguir las cosas a punta de capricho, de berrinche, de hacer escándalo. Y cuando es más jovencito, ya es un poco difícil corregirlo. Había un refrán antiguo que hablaba del árbol torcido, ¿se acuerdan? Ya no puedes enderezar un árbol que ha crecido y está torcido. Pues desde que va creciendo, tú tienes que ponerle sus palitos para que ese tallo del árbol crezca derechito y ese árbol crezca como debe de ser. Pues esa corrección, eso es lo que se tiene que hacer con los hijos. Y muchas veces
Tendremos que ponernos duros, intransigentes. Tú a tu niño de 2 años no le vas a dar un cuchillo filudo porque ya quiere cocinar, quiere imitar lo que tú estás haciendo. Si tiene 2 años o años 6 meses, no le vas a dar el cuchillo filudo, ¿verdad? Así haga escándalo, llore, patalee, haga lo que haga, no le vas a dar el cuchillo, ¿correcto? Porque sabes que eso le va a hacer daño. Le puede producir hasta la muerte inclusive. No es lo que él quiere que se le da. ¿Quiere tomar el veneno para las ratas y tú se lo vas a dar? ¿Le vas a conceder? No, pues así grite, patalee, se ponga de cabeza, se golpee la cabeza, no importa, no le vas a dar. Pues así tiene que ser siempre. Y la madre de hoy, la buena madre, que todavía hay bastantes, muchas buenas madres, lo hace y nos corrige. No olvidemos este muy sabio consejo. La vara y la reprensión dan sabiduría. Y el niño consentido avergüenza después, posteriormente, a la madre. El niño engreído, el niño que se le permite todo, se convierte posteriormente en un drogadicto, en un delincuente que avergüenza a la madre. Ya el árbol está torcido. Y será prácticamente imposible corregir eso, como el árbol torcido. Continuamos. Veamos ahora qué nos dice el Evangelio sobre la madre. Mateo capítulo 14, versículo del 6 al 8. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó ante ellos, agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: «Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Muchas gracias. Uno piensa que toda madre, ya por ser madre, se convierte en una santa. Que todas las mamás son buenas. Y bueno, ojalá fuera así. Pero no, la realidad nos dice lo contrario. Hay muchísimas madres buenas. A ellas va justamente nuestro homenaje de hoy. Pero también hay de las otras. Y el ejemplo que se da en esta lectura es clarísimo. Herodes se había enamorado de una mujer que era casada, tenía a su marido. Juan el Bautista se da cuenta de eso, le llama la atención y le dice: está muy mal lo que estás haciendo. Él se molesta con Juan el Bautista, le cuenta a su mujer y su mujer le comienza a agarrar un odio a Juan el Bautista desde ese mismo momento. No le gustó que Juan le llamara la atención, que se metiera en sus asuntos. Desde ahí viene el odio que tenía Herodías contra Juan el Bautista. Tiene una hija, esta niña va creciendo y un día, cuando ya estaba muy señorita, en un cumpleaños de Herodes, ella prepara una danza. La ejecuta, Herodes queda encantado, ¿no? Y le dice: pídeme lo que quieras. Delante de todo el mundo. Y la palabra antiguamente se cumplía. Cuando tú dabas tu palabra era ley. Y más en el caso de un rey. Pídeme lo que quieras, no me importa lo que tú quieras. Hasta la mitad de mi reino, si quieres, te lo doy. ¿Qué quieres? Déjame pensarlo, dice ella. Va a conversar con su mamá. Mamá, ¿qué le pido? Y la madre, de esa que estamos hablando, que debería ser la encargada de formar a sus hijos, la madre le dice: pídele la cabeza de Juan, que te la entregue en una bandeja. Y eso es lo que le pide. Fue así como murió Juan el Bautista, decapitado. Veamos.
no toda madre es buena madre, por lo tanto. Basta con que sea madre, nosotros pensamos que ya, sí, pues, es que es madre. No. Pues hay muchas madres, en primer lugar, que abortan. En segundo lugar, hay muchas madres que tienen a sus hijos, pero inmediatamente recién nacidos, nomás muy pequeñitos, destetados, ya lo entregan a la abuelita, a la tía, o simplemente lo abandonan. Cosa que hacen muchas mujeres. Abandonan a sus hijos. Y otras, bueno, los tienen ahí y los crían, pero como si los odiaran. Y es que muchas veces nunca quisieron tener ese hijo, esa hija. Y maltratan a sus hijos. Esos, por culpa de esas mamás y de sus padres, es que se dieron estas leyes de protección para el niño. Porque efectivamente ha habido y hay madres que torturaban y torturan a sus hijos, porque en realidad no los aman. Pero ¿cuál es el trasfondo del asunto? ¿Qué es lo que define? ¿Qué es lo que hace que una madre sea buena o sea mala? Que esté Jesús en su corazón. Muy bien. El estar con Dios, el tener el espíritu de Dios o tener el espíritu del enemigo. ¿Quién está en el corazón de la madre? Y por eso, mujer, tú tienes una responsabilidad, ahora que todavía no tienes hijos, desde ahora tienes una responsabilidad de acercarte a Dios, de conversar con Él, entre paréntesis, leer la Biblia. Si tú tienes el Espíritu del Señor, serás una maravillosa madre. Pero si tú tienes el espíritu del demonio en ti, pues entonces harás cualquiera de esas cosas malas que hemos mencionado u otras peores. Por eso es tan importante estar con Dios. Para todas nuestras circunstancias, para todos nuestros eventos. Hemos hablado la semana pasada del trabajador. Igual, pues ahora estamos hablando de la madre. Y la madre tiene la obligación de estar con Dios para ser una buena madre. Continuemos. Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 22. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sientan uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. Muchas gracias. Pero cuidado, el hecho de ser buena madre, el hecho de amar tanto a nuestros hijos, no debe de llevarnos a la ceguera. Y amarlos, entre comillas, en exceso. Para una madre, sus hijos son los mejores. Para una madre, su hijo es el más inteligente. Y si no es el más inteligente, es el más sabidito. Y si no es el más sabidito, el más hábil y el más diestro físicamente. Mi hijito sabe hacer esto, mi hijito sabe hacer lo otro, mi hijito así, mi hijito asá. Y hasta joven, mi hijito ha estudiado esto, mi hijito el otro, mi hijito tiene su casa, mi hijito tiene su, qué sé yo, tiene su burro, lo que sea. Su hijito es lo máximo, o su hijita es lo máximo, cuando una madre ama tanto a sus hijos. Cuidado. La madre de estos dos discípulos de Jesús viene y le dice, maestro, quiero pedirte algo. ¿Qué quieres, mujer? Cuando ustedes estén en el cielo, quiero que se siente cada uno de mis hijos a tus dos lados. Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Qué maravilloso, ¿no? Porque mis hijos son lo más maravilloso. Para una madre, sus hijos son lo más maravilloso del universo. Y está bien que en cierta forma sea así.
Pero mantengamos la ecuanimidad para ver a nuestros hijos también tal como son. No podemos ver solo sus defectos, olvidando sus virtudes, descuidando lo bueno que tiene, para potenciar eso y hacer que se desarrolle y sea un gran hijo de Dios o hija de Dios. Tampoco podemos ver solo las virtudes y nos cegamos ante sus defectos porque no vamos a permitir que se desarrolle integralmente. Sin querer, vamos a hacer que se mantengan sus defectos ahí, que se mantengan sus deficiencias y estamos haciendo mal, pues. Le estamos haciendo un daño. Porque como hemos visto en la diapositiva anterior, pues tenemos que corregir. Tenemos que tener la serenidad y la imparcialidad como para ver lo bueno y lo malo de mi hijo. Y lo malo lo tengo que corregir. Si es posible con la vara. Si es posible y si la sociedad me lo permite. Pero así tenemos que actuar. Con ecuanimidad. Porque si no, vamos a inclusive a pedirle a Dios algo que no corresponde para nuestros hijos. Y vamos a recibir, no con palabras, sino con hechos, la respuesta del Señor, igual como lo hizo Jesús. No sabes lo que me estás pidiendo. Continuamos. Mateo capítulo 2, versículo 14. Esa noche José escapó a Egipto con María y con el niño, y se quedó allí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Muchas gracias. Comenzamos a hablar ahora de María. Como ustedes saben, María fue la madre perfecta. A pesar que los hermanitos evangélicos desechan un poquito a María, pues se pierden una decena de proverbios juntos en María. La vida de María es un proverbio, un gran proverbio. La vida de María es un gran consejo para toda mujer. Recuerden ustedes que María era una chiquilla cuando el ángel se le presenta. Y le dice, bendita seas entre todas las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Jesús tenía que venir a la tierra como hombre, pero él tenía que nacer de una mujer perfecta, dentro de lo que se puede lograr en un ser humano. Y por eso es que el ángel le dice, bendita eres entre todas las mujeres, porque María era muy diferente a todas las mujeres. Por eso Dios la selecciona a ella, la escoge a ella. O sea, desde antes de ser madre, ya estaba preparada, estaba, digamos, era la mujer adecuada para, digamos, que podía recibir en su seno a Dios. Recuerden también que cuando Dios le anticipa, mira, ¿te acuerdas del Antiguo Testamento? ¿Te acuerdas de Isaías? ¿Te acuerdas que se ha dicho que iban a ser un Salvador? Ya, van a ser ese Salvador. Y tú has sido escogida para ser la madre de ese Salvador. Pero María sabía que no solamente era ser madre del Hijo de Dios o de Dios, sino que iba a tener que sufrir todo lo que viene hasta la muerte de Jesús. Porque ya Isaías y todos los profetas habían anunciado todo lo que iba a pasar con Jesús. La pasión, el escarnio que iban a hacer con Jesús. Y entonces, en cierta manera, el ángel le dice, bueno, ¿aceptas o no? Tú dirás. Porque Dios jamás impone, ¿verdad? Y la respuesta de María fue, hágase en mí tu voluntad. He aquí la esclava del Señor. Una entrega total a Dios. Y esa es la primera enseñanza que ya le hemos mencionado hace unos minutos.
La primera enseñanza de María para ser una buena madre. Entrégate a Dios. Pon tu vida en manos del Señor. Y si el Señor te da un hijo, como tú te has entregado al Señor, pues recibes con gozo y con alegría esa tarea. Recuerda que fue dicho en el Génesis, parirás con dolor, tendrás hijos con sufrimiento. Un hijo es un sufrimiento. Pero tú, sabiendo que un hijo es un sufrimiento, sobre todo María, que ya sabía todo lo que le iba a pasar, sabía que un hijo era un sufrimiento. Aún así, dice, he aquí la esclava del Señor. Por eso, primero, entregarse al Señor. Y segundo, aceptar su voluntad. Como te has entregado a Él, pues, pero eres la esclava, pues aceptas, ¿no? Y si el Señor te dice un hijo, un hijo. Si el Señor te dice dos hijos, dos hijos. Pero ojo, no es que yo me descuido, no soy responsable con mis embarazos y tengo los hijos que Dios me dé, como antiguamente se decía, ¿no? Y tenían 20 hijos, pues, ¿no? Dios me los da. Sí, también, está bien, correcto. Dios es el que da los hijos, pero tú pones tu parte siempre, siempre es una cosa de dos con Dios. Bueno, y entonces regresando a lo de María, tiene su niño, ya sabemos en qué condiciones, en Belén. Su niño nace en la máxima pobreza, en la más inimaginable pobreza. Y bueno, después de eso, Herodes trata de matar a Jesús porque le habían dicho que él iba a ser el nuevo rey de los judíos y eso no lo podía permitir él. Así que da la ley para que maten a todos los niños menores de 2 años. Por lo tanto, José tiene que coger a su esposa y a su hijo y escapar a Egipto por instrucciones del ángel, ¿no? Pero ¿cuál es el rol de María ahí? Pero ahí algo está haciendo María, pasivamente. No se nota, pero está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Obedecer. Así es. Si ambos dos están con Dios, marido y mujer, entonces sí se tiene que cumplir todo lo que el Señor nos dice. Y el Señor dice que la mujer debe ser obediente a su marido. Y María obedece a su marido. Sabe que José también está con el Espíritu del Señor. Lo sabe. Ambos dos se sabían perfectamente. Y le dice, bueno, José, si Dios dice que hagamos eso, hagámoslo. Es la obediencia a Dios en primer lugar y en segundo lugar la obediencia a su marido. Obviamente, mujer, tú vas a obedecer a tu marido si es que tu marido está con Dios. Porque si no está con Dios no tienes por qué obedecerlo, ¿no? No es que tú tienes que obedecer siempre todo lo que tu marido te diga. Todo lo tienes que evaluar en función al Señor. A las personas las tienes que evaluar en función al Señor. Solo así puedes definir bien tus actos. Seguimos. Lucas capítulo 2, versículo 48. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Muy bien. Se van a Egipto. Luego el cargoso del ángel de nuevo se le presenta a José, le dice, ahora ya regresen, o otra vez regresan. Y el niño comienza a crecer. Y crecía en sabiduría, dice la palabra. Ambos dos se encargaban cada uno de su función para formar al niño. Pero resulta que el jovencito, adolescente, como todos los adolescentes, aprovechando un pequeño descuido durante las fiestas a las que habían asistido en Jerusalén, se perdió. Los padres no se dieron cuenta, ya se estaban regresando. Después de 2 días le dicen, oye, ¿y Jesús no estaba contigo? No, yo pensé que estaba contigo. Y tienen que regresar a Jerusalén desesperados a buscarlo.
Y lo encuentran bien sentadito, bien acomodadito ahí con los sacerdotes de la iglesia, conversando y discutiendo, debatiendo con ellos. Aquí la madre cumple su rol. María cumple su rol. Quien le llama la atención no es José, es María la que conversa con Jesús. ¿Y qué usa? La vara. Porque una madre cualquiera que se le pierde su hijo, le encuentra después de 3 días, le da una tanda, pues. María, ¿no? Si bien es cierto, Proverbios nos dice que la vara da sabiduría, dice también la vara y la reprensión. Y entonces acá María nos da otro consejo, otro proverbio. Entre la vara y la reprensión, usa primero la reprensión. Usa de preferencia la reprensión, el llamado de atención. Ambos dos pueden ser utilizados en forma santa, porque así Proverbios nos dice. Sin embargo, la vara será la última opción. La primera opción es siempre reprender, llamar la atención al hijo. Y no solo eso, María nos da otro proverbio más. ¿Cómo le llama la atención? Porque hay formas de reprender y hay formas de reprender. Una madre común y corriente podría haberle dicho, oye, mocoso malcriado, ¿cómo es posible que hagas esto? Te largas sin pedir permiso, no sé cuánto, ¿qué cosa crees? ¿No? Muchas veces la madre llama la atención, reprende a sus hijos de mala manera, con gritos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la madre gritando como loca? ¡Ay, te estoy diciendo que no hagas eso! ¡No me entiendes! Y a veces hasta con insultos, ¿no? Cosa que está pésimo y eso lo sabemos por el 5.º mandamiento. Pero muchas veces la madre usa hasta adjetivos, le dice, eres un idiota, te estoy diciendo que eso no se hace. Bueno, pues María nos da otro proverbio más porque esa reprensión, ese llamado de atención lo hace con dulzura, con amor. Le da un latigazo más fuerte, más hiriente que el látigo mismo. Y le dice, hijo mío. Y es posible que María haya llorado. No se reporta eso en la escritura, pero es posible que María haya llorado en el momento de la reprensión. Y le haya dicho, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No te das cuenta que hemos estado desesperados? ¿No te das cuenta que me hace sufrir, hijo mío? Me imaginé lo peor, que te había pasado algo malo, algo grave. ¿Por qué me has hecho esto, hijo? ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría! Cuando tú reprendas a tus hijos, hazlo en el método María. Sigamos observando a María, todos sus comportamientos, que son varios proverbios ya. Lucas capítulo 2, versículo 51. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Muchas gracias. Todas las cosas maravillosas que le pasan a los hijos, las madres lo guardan en su corazón. El corazón de una madre, de una buena madre, es una infinita biblioteca donde están anotados todas las cosas maravillosas que pasó con sus hijos. Y una madre tiene una memoria fantástica. Nadie tiene una memoria tan fantástica como una madre que se acuerda de todo. Ay, hijita, cuando tú tenías 1 año hiciste esto. Ay, me acuerdo de esa otra vez que pasó tal cosa. Todo se acuerda. Nosotros los varones no tenemos esa facilidad de memorizar.
y hacemos un poquito de esfuerzo. Pero para la madre es como si fuera ayer todo lo que ha pasado con su hijo. Porque una madre atesora, atesora. Atesorar viene de tesoro. Va guardando como joyas cada recuerdo con sus hijos. ¿No, mamá? Por eso el corazón de una madre es tan grande. Por eso el corazón de una madre es tan diferente. Por eso la madre puede amar tanto. Porque tiene en su corazón una gran cantidad de joyas. Ya no cabe en su corazón tantas joyas de cada cosita que le pasó a cada uno de sus hijos. Bendita seas, mujer. Bendita seas, madre. Seguimos. Juan capítulo 2, versículo del 3 al 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. La madre siempre está al lado de su hijo. Jesús ya es un hombre, ya no es un adolescente. Y en ese tiempo nos invitan a una boda. Van los dos. Bueno, el asunto es que están en la boda, todo muy bonito, la gente muy contenta, bailan como en todas las bodas, es una gran celebración, comen, beben y por lo visto habían ido con mucha sed porque se acabaron el vino. Y María, que se percata del problema, probablemente eran familiares los de la boda, así que ella se preocupa por el hecho de que se acabó el vino. Y va donde Jesús y le dice, Jesús, no hay vino. Y Jesús, por supuesto, le dice, ¿y yo qué tengo que ver? Que hagan su chanchita y compren. ¿Yo qué tengo que ver en esto, mujer? Pero María le dice, Jesús, vino. Mujer, todavía no me ha llegado mi hora. Yo todavía no estoy en el momento en que ya tengo que hacer milagros y todas esas cosas. Todavía no me toca. ¿Y qué hace María? ¿No le hace caso a Jesús? Mozo, la cuenta, digo, mozo, venga, obedezca todo lo que él le diga y hágalo. ¿Qué le está imponiendo a Jesús? Ya que haga el milagro, no hay otra, no le queda otra. Y maravilloso, Jesús nos da una muestra de que aún siendo Dios, obedece. La obediencia, la obediencia. ¿Por qué nos botaron del paraíso? Por desobedientes. Y Jesús nos da un maravilloso ejemplo. Y obedece a su madre. ¿Ya? Agarra a los mozos, le dice, vengan para acá. Esa tinaja llenarla con agua. Ellos, la madre le ha dicho que obedezcan, así que ellos también, obedientes, van y llenan con agua. Tremenda tinaja. Y luego de un momento le dice, vengan para acá, apártense, que voy a echar mi polvito mágico. Y luego le dice, bueno, ahora sí, sirvan el vino a la gente. Y los comentarios fueron de que ese fue un vino excelente. Pero vamos al rol de la madre, al rol de María. María está pendiente de las necesidades de la gente. Está pendiente de las necesidades, en este caso,
de los novios, de la familia, que se les ha acabado el vino. Por otro lado, sabe que su hijo es capaz de hacer milagros. Por eso la importancia, como decíamos hace un momento, de ser serenos y identificar serenamente las virtudes y los defectos de nuestros hijos. Ella sabe que su hijo tiene esa capacidad y prácticamente lo fuerza a empezar a activar esa parte de su ser, esa parte que estaba guardada en Jesús. Y hasta aquí tenemos a María muy pendiente de Jesús a su lado en todo momento. Pero ahora viene la otra parte. Juan capítulo 19, versículo del 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Les decía que viene la otra parte. ¿Cuál es esa otra parte? Que ahí nomás, al poco tiempo, por eso digo yo, Jesús debe haber tenido unos 25 o tal vez 30 años ya. Momentos ya, tiempos previos nomás, cercanos a el inicio de su gestión como Mesías, ¿no? Esa es la parte a la que me refiero. Jesús se va a bautizar, luego se aparta en el desierto, regresa del desierto y comienza su trabajo como Mesías. Escoge a los apóstoles y va pueblo por pueblo, haciendo milagros, sanando enfermos y enseñando a la gente lo que él vino a enseñar. Predicando la buena nueva. ¿Dónde estuvo María todo ese tiempo? Dejó que su hijo se fuera. En ninguna parte vamos a encontrar que dice que María se fue con Jesús y estaba con él pueblo por pueblo. No. Va a llegar un momento entonces en que tu hijo se va a ir. Hay algunas mamás que quieren ser como la gallina y los pollitos y que quieren tener a sus hijos toda su vida pegados a ellos. Construyen una casa y si tiene 3 hijos, hace un departamento para un hijo y el otro departamento para el otro hijo y el otro departamento para el otro hijo. Quiere tenerlos a los pollitos hasta el final de los tiempos. No es así. El plan que Dios tiene para cada uno es diferente. Y uno tiene que vivir su vida en función a ese plan. Y si tu hijo tiene que irse a tierras muy lejanas para cumplir el plan del Señor, pues tendrá que irse. Tal vez a ti te guste tener a tus hijos a tu ladito, en la misma casa, verlos todos los días. Tal vez se te desgarre el alma el día que tu hijo te diga: mamá, me voy a ir a la China. Bueno, pues si llegara ese momento, tendrás que aceptarlo, tendrás que apoyarlo. Y María apoyó a Jesús dejando que él se fuera a cumplir su tarea. Años Jesús estuvo yendo de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo. Ya no regresó a casa. Un día tu hijo se irá y ya no regresará a casa, más que de visita. Es parte de la vida, es parte del plan universal. Y tenemos que estar preparados para ello. Los hijos tenemos que estar preparados para volar.
Y las madres tendrán que estar preparadas para que sus hijos vuelen y logren su propio desarrollo. Luego de eso viene la parte más crítica, la más difícil, la pasión de Jesús. Ya sabemos, hemos recordado hace poco, en Semana Santa, hemos recordado todo lo que le pasó a Jesús. Que lo llevaban de acá para allá, para juzgarlo por acá, y así sucesivamente, y luego las sentencias, los latigazos, la corona de espinas, los clavos en las manos y en los pies, en fin. Todo eso que nunca debemos olvidar, hemos dicho, para agradecerle cada día a Jesús ese sacrificio y devolverle ese amor. ¿Dónde estuvo María en todo ese tiempo? Ella no interrumpió en ningún momento todo ese periodo de sufrimiento. Ella sabía que Jesús tenía que pasar por todo eso. Le dolía en el alma. Porque imagínate tú por un momento que tu hijo, salido de tu vientre, al cual tú te has esmerado en darle lo mejor, en cuidarlo, en sanarlo cuando estaba enfermo, alimentarlo, etc. Y que un día ese hijo o hija tuya tenga que sufrir lo que sufrió Jesús y que tú no puedas hacer nada. ¿Cuánto debe haber sufrido María? A veces el que ve sufre más que el que está pasando las cosas. Una espada atravesó su corazón todo ese tiempo. Y ahí tienes otro proverbio más. El anterior era que mamá tiene que dejar que vuelen sus hijos cuando corresponde. Y ahora tienes otro más, que es que tú tendrás que ver que tu hijo cumpla el plan de Dios, así ello te cueste. Felizmente, ninguna de ustedes va a tener que sufrir tanto como María. Felizmente, ninguna de ustedes va a tener un hijo que nuevamente pase lo que pasó Jesús. Jesús lo hizo y pagó el precio de nuestro pecado. Y ahora lo que viene ya es, nosotros sabemos el juicio final. ¿Cuándo será? No sabemos, pero sabemos que eso es lo que viene. Pero así no tengas un hijo que sufra tanto, sí puede pasar que tu hijo, dentro del plan de Dios, tenga que pasar algunas abstinencias, tenga que pasar por algunas dificultades. Y tú tendrás que evaluar serenamente, y si te das cuenta que eso es necesario dentro del plan del Señor, pues tendrás que morderte la lengua, no decir nada, morder tu corazón y no sentir, aunque eso es difícil. Pero tendrás que aceptar lo que el Señor designe para tu hijo. Finalmente, terminamos con esta diapositiva en la cual, en el último instante, en la cruz, Jesús le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y le señala a Juan. Juan, he ahí a tu madre. Y entonces acá nos da Jesús otro concepto de lo que es una madre. Hasta este instante hemos hablado de la madre carnal, de la madre biológica, de la que da a luz a un hijo y lo cría, lo educa, lo forma y deja que se desarrolle hasta que cumpla el plan de Dios. Pero ahora estamos hablando de otro tipo de madre, de la madre espiritual. ¿Se acuerdan que en algún momento hablábamos de que hoy en día ya no estamos en la época de multiplicados y multiplicados y multiplicados, y que más bien ahora hay que, al revés, pensar más bien en preparar a los hijos que hay para lo que se viene?
Y de preferencia, pues mejor no tengo hijos porque lo que se viene es bien feíto. Ya lo estamos viviendo. Esto es terrible. Justamente por la pérdida de los valores, porque papá y mamá ya no están con los hijos, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado, porque ya la madre ya no es la madre que de antes, ni el padre es el padre de antes. Por todas esas cosas, la sociedad se va descomponiendo cada vez más y entonces cada vez las situaciones son más difíciles hoy en día. Entonces, por lo tanto, mejor preferible no ser madre. Por eso es que Jesús dice eso, ¿no? Felices, bienaventuradas las que no tienen hijos. Claro, porque lo que se viene es muy feo. Y entonces ahora el rol es fundamentalmente ser madre espiritual. Con tus hijos carnales, por supuesto, biológicos, y con los demás niños, con las demás personas. Ahora, tú, cada una de ustedes, tú, mujer, no tienes hijos, está bien. Y ya no estamos hablando de hijos biológicos. Ahora estamos hablando de los hijos espirituales. Ahora estamos hablando de que Jesús le da una tarea a toda mujer que está con Dios. Es ser madre espiritual. Muy complicado, difícil, pero esa es la tarea. Resumiendo la vida de María, vemos nosotros que es un gran ejemplo, porque es un gran proverbio, porque María está, desde antes de su nacimiento, está preparada para recibir un hijo. Y luego viene el hijo y en todo momento, inspirada por el Espíritu Santo, hace lo que tiene que hacer y está con él, formándolo, apoyándolo en todo lo que significa su desarrollo y crecimiento y cumplimiento de su plan. Hasta el final. María está desde que nace hasta que muere Jesús. Al pie de la cruz, ahí está María. Eso es una verdadera madre. Aquella que está con sus hijos desde que nacen hasta que ellos se van, si es que tocara la suerte de que ellos se van primero. O hasta que ella se vaya. Una madre es una madre hasta el último de sus días. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Feliz día, madres queridas. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todos, hermanos. Que tengan un feliz Día de la Madre y que cada día sigamos pendientes de ellas, porque cada día es el Día de la Madre. Hasta la próxima semana. Porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Porque fortifico los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Porque fortifico los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos